nosotros el economista Demián García para conversar sobre este tema. Demián, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda. Hola Germán, ¿cómo andás? Buenas noches. Muy bien, gracias por recibirnos, Demián. Bueno, en principio, ¿cuál es tu visión respecto de estas primeras semanas, estos primeros días de Sergio Massa y equipo al frente del Ministerio de Economía y el impacto, si ha sido significativo o no hasta este momento, de las medidas anunciadas? Mira, en líneas generales hay una parte de algunas medidas que implican un cierto desbloqueo de lo que eran ciertos condicionamientos que habían tenido tanto Martín Guzmán como Batakis al frente de las gestiones anteriores en el Ministerio de Economía. Entonces, en algún sentido, Massa en estas semanas, un poco con cuentagotas, porque no es que arrancó con todo un paquete de medidas instrumentándose desde los primeros días que asume, pero fue desplegando algunas medidas y hay otra parte digamos, de su gestión que todavía está un poco abierto cómo se va a desarrollar, ¿no? Para repasar un poco qué es lo que viene pasando hasta ahora, por un lado tenemos la suba de tasa de interés, que era algo que incluso estaba en el acuerdo con el fondo firmado en marzo y que no se venía implementando. Bueno, apenas Massa asume la tasa de interés en el endeudamiento en pesos que toma el Estado, pasó de 52% a prácticamente 70%, y que anualizado da un poco más incluso. Entonces, ahí tenemos una de las primeras medidas con las que buscan como desincentivar el consumo interno, encarecer el endeudamiento de las personas y también buscar que parte del ahorro se canalice en instrumentos en pesos y no por medio de la compra de dólares. Por otro lado, la suba de tarifas, ¿no? De los tarifazos, me imagino que en todos lados se habrá estado hablando estas últimas semanas, que implicó incluso un aumento de tarifas por encima de lo que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional, porque no solo se aumentó con el esquema segmentado, sino que además se puso un tope a partir del cual el consumo ya no está subsidiado. Entonces, ahí es como que buscaron un ahorro fiscal todavía mayor al que inicialmente se buscaba obtener con el tarifazo. Después, por otro lado, el ajuste fiscal. Vieron que la semana pasada se hizo una modificación presupuestaria que implicó un recorte en partidas de salud destinadas a vacunas del calendario nacional de vacunación y de vacunas del COVID, en educación, recortando partidas del programa Conectar Igualdad, construcción de jardines Sí. infantiles y otras obras públicas que son fondos que gira Nación a las provincias para que construyan en distintas cuestiones de educación. Después, otra medida importante que tomaron fue que se reunió el Consejo del Salario Mínimo y hubo un aumento del salario mínimo. Eso, en parte, es una de las medidas ante la inflación galopante, ¿no? De estos últimos meses y que busca cubrir un poco los ingresos de los sectores populares, de la clase trabajadora, aunque acá es donde empezamos a entrar un poco en estas medidas, en esta parte más indeterminada todavía de la gestión, porque si bien se aumentó el salario mínimo, eh, todavía no es claro qué va a pasar con el grueso de los convenios colectivos, qué va a pasar si se van a reabrir paritarias anticipadamente, si va a haber alguna suma fija por decreto. Eso todavía no está claro, incluso creo que al interior de la CGT hay distintas miradas sobre el tema, y eso todavía está abierto. Y después, lo otro que está abierto, que es muy importante, es qué medidas van a tomar para recomponer reservas en el Banco Central, que están en una situación muy crítica y que no, si bien habían anunciado que iban a ir hacia un acuerdo con sectores exportadores, ese acuerdo todavía no se materializó en que ingresen, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares a las arcas del mercado central. Entonces, ahí es donde hay otro espacio de indefinición donde no es claro si se va a aplicar algún esquema de tipo de cambio múltiple, si se va a ir hacia algún tipo de devaluación, no, si se va a ir hacia algún acuerdo con organismos internacionales o con bancos para engrosar las reservas del Banco Central. En estos días, el ministro viajó a Estados Unidos y parte de su gira por allá tiene que ver con buscar atraer inversores y también con reunirse con el FMI, porque también en vista de esta situación de las reservas, quizás ya estén previendo que
no se van a cumplir las metas Ujú. del acuerdo con el fondo, entonces van a necesitar un perdón, que es una medida más política también para ese incumplimiento. Demián, Eh, recién hacías sí. referencia, usabas la palabra tarifazo, cuando el gobierno por allí prefiere hablar en otros términos, ¿no? La verdad que los diferentes gobiernos de turno van utilizando eufemismos o metáforas para hacer un poco más digerible algunas cuestiones de la realidad. Vos hablabas de tarifazo, el gobierno por allí prefiere hablar de redistribución de subsidios, por ejemplo, entre otras ideas que andan dando vueltas por allí, ¿no? Les cuesta a los gobiernos asumir realmente, o en todo caso tamizar o maquillar algunas medidas económicas que por allí no son del todo agradables para los vecinos, para la población en general. Así es, porque, a ver, eh, el problema con el aumento de tarifas, la redistribución de subsidios, quizás no tiene que ver con esa medida en sí, tiene que ver con los salarios. Porque si me decís, bueno, mira, los salarios se están recuperando, están mejorando las condiciones de vida de todos los sectores populares, de la clase media, es una cosa. Ahora, viene muy estancada la cuestión salarial y venimos de meses, de un par de meses, de una inflación realmente muy alta y donde el panorama hacia adelante es que si la inflación baja va a ser muy de a poco. Entonces, en ese marco, que suban las tarifas viene a ser un nuevo golpe a los bolsillos. Quizás con el precio de la energía es lógico que tenga algún tipo de aumento si pensamos que hace un par de años que, sobre todo en AMBA, no en todo el país necesariamente, viene bastante congelado. Ahora, después también ahí en la redistribución de subsidios y en la redistribución de qué es lo que pasa con el sistema energético, ahí también va a tener que haber hace falta conocer mejor qué es lo que está pasando con las empresas de energía, porque han habido algunas distribuidoras, no sé, Norte, Sur, o las empresas locales que distribuyen electricidad, que sí han venido aumentando. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esos aumentos que sí en algunos sectores ya se fueron dando, pero que no implicó que las generadoras de energía, que son otra de las patas del sistema eléctrico, estén recibiendo el precio de esa energía? ¿Quién se quedó con la diferencia también? Ujú. Entonces ahí hay va a tener que haber una mirada política también ahí para que no haya un sector empresario que se haya hecho de una diferencia y que vuelva a querer descargar ahora sobre los bolsillos de las familias eh, el precio completo o el precio incrementado de la energía. Damián, ¿qué le puede aportar la llegada de Rubinstein al Ministerio de Economía? Te lo consulto tomando como referencia este supuesto documento que comenzó a circular, donde supuestamente Rubinstein planteaba una devaluación del orden del 50% y un incremento aún mayor de las tarifas que luego el propio viceministro salió a desmentir. Y la verdad es que es bastante difícil, ¿no? Saber qué esperar porque el documento está, no se sabe si es de él o no, y el mismo ministro sabía desmentirlo. Así que la verdad es que, viceministro, perdón, Ujú. es un poco complejo. En el documento un poco lo que planteaba es la visión como una visión liberal, más o menos clásica, pero pragmática, porque decía, bueno, el tenemos el problema del cepo, habría que ir hacia unificación del mercado cambiario, pero ahora no se puede. Entonces dice, debería haber un esquema de un tipo de cambio para las exportaciones y las importaciones, o sea, para las compras y ventas de bienes y servicios del exterior, y otro tipo de cambio para lo que hoy en día va como el dólar bolsa, bueno, algunos Ujú. dólares alternativos para el turismo. Entonces dice el Banco Central que saque los dólares de uno de los mercados y los ponga en el otro. Como que es algún plan un poco más pragmático y no tan ortodoxo como la formación más de la que proviene Rubinstein y la línea política en la que antes despotricaba contra todas las medidas de este mismo gobierno y contra Cristina Fernández y contra algunos personajes de la coalición que gobierna, ¿no? Ujú. Pero bueno, así que ahí veremos a ver realmente en qué avanzan o no, porque también ahí efectivamente decían, desde septiembre habría que hacer una evaluación porque no puede contenerse más en la situación actual, entonces para recomponer reservas hay que evaluar un 50%, etcétera. Eh, bueno, la desmentida era un poco, también él entiendo que dijo algo así como que
el jueves no iba a haber una devaluación, porque el jueves sería el Claro. primero, sería el principio de septiembre. No, no fue la declaración que deje más tranquila a la gente porque que será el viernes y no es el jueves. Como que es un poco, es incierto y veremos qué pasa. Evidentemente hay un problema con el comercio exterior y qué es lo que está pasando que no logramos contener en nuestro país los dólares que produce justamente las ventas al exterior en tiempos de precios récord de los productos que exporta nuestro país. Bien, Demián, te queremos agradecer por este contacto, por la información que nos has ofrecido. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, el economista Demián García dialogando con Canal 20 Noticias.